Es como una película antigua que se llamaba Cabeza de Borrador. Esas cosas extrañas que pasan en el mundo, ¿verdad? El de no les vaya a sacar de la jugada. Esa película, si un día la pueden ver, es una película interesante. Es muy, muy extraña y es difícil de interpretar. Gracias, Cabeza de Borrador. Eh, Pasa algo muy curioso, ¿no? En la serie de eventos que le van ocurriendo al cuate este, es como si su conciencia estuviera como desfasada de la realidad, ¿no? Entonces está viviendo las cosas, viviendo, sigue experimentando el mundo, y le pasan cosas como muy terribles, pero después de un tiempo, pues, de una semana, de 2 semanas, pareciera eh, como que le llega un mensaje así por correo. Dice, y le avisa, te pasó esto hace 2 semanas. ¡Rayos! ¿Qué onda con mi vida, no? Y entonces es un cuate muy extraño porque nunca reacciona en tiempo real. Siempre reacciona ya retrasadito, ¿no? O sea, hace 2 semanas lo terminaron. Empieza a reaccionar. Hace 2 semanas le dijeron que tuvo un sueño, perdón, le avisan que tuvo un sueño que tenía que hacerle caso porque si no se iba a dar en la torre una parte de su vida, ¿no? Y no, pues no vive en tiempo real, vive 2 semanas atrás. Y no, es una cosa muy terrible para el cuate. Creo que ya está, no, yo sigo escuchando campanitas, estaré enamorado. Bueno, ¿qué tiene que ver con Kant? Pues mucho, ¿no? Mucho. Ay, qué onda, con cabeza de borrador. La primera vez que vi la película, y yo creo que es la película que de las que más extrañeza me ha causado, es un sentimiento así como de qué tipo de mente, de mente humana y de demente, de loco psicópata, se le ocurrió escribir esa novela, ¿no? Tardé mucho tiempo, tardé unos 6 meses en tratar de empezar a descifrar lo que representaban las cosas. Es una película completamente simbólica, ¿no? Y esta película que les planteo, Cabeza de Borrador, coincide con uno de los niveles de estudio que propone Kant. Kant, a manera general, propone tres grandes áreas de conocimiento, ¿no? Y los llama conocimientos trascendentes. El área más sencilla de conocimiento es la estética trascendental de Kant. Eh, a partir de la estética trascendental se va a poder dividir todo lo existente en elementos espaciales o elementos temporales. Buenos días a los que van llegando. Yo siempre me pongo a estudiar, me da mucha risa, no sé por qué, pero bueno, eh, aunque son conocimientos que hace verdad, pero me sigue dando risa. Eh, Espacio y tiempo, bueno, divide todo el conocimiento de la estética como aquello que tiene que ver con lo bello o con lo hermoso. Entonces, quizás hay una pregunta sencilla, es cómo detectamos lo hermoso, ¿no? ¿Cómo detectamos lo bonito? ¿Cómo sabemos qué tan bonito es lo bonito, verdad? Kant nos diría, porque es un conocimiento de tipo sensible. Uh-huh. Eh, es muy interesante porque Kant es filósofo, pero también es matemático, es medio politólogo, le va un poco al lado de la abogacía. Entonces, abarca varios campos del conocimiento, ¿no? Tiene que ver con que lo que él propone es una forma de captar la realidad del ser humano. Se considera un precursor no nada más de la psicología, sino también
De la abogacía se considera un precursor de la física de las matemáticas, un precursor de matemáticas, un precursor de estadística. Pero bueno, la primera gran diferencia que nos plantea es diferenciar el tiempo y el espacio. Entonces, lo que hacen nuestros sistemas sensoriales, lo que hace la vista, el oído, lo que hace el tacto, básicamente es detectar información acerca de estos sistemas, ¿no? Todo lo que capta tu ojo que son variaciones en el espacio, ¿no? Detecta variaciones de la luz, detecta variaciones del color, eh, del brillo, detecta los contornos. A lo mejor, si ya estás entrenado, puedas ver a simple vista identificar el tipo de textura. Puedas sospechar el grado de humedad, por la cantidad de brillo, por ejemplo, y toda esa es información netamente espacial. ¿Sí? Además, si has estado en contacto con la naturaleza, incluso de la pandemia ya no has en contacto con la naturaleza, ¿no? Nada más la naturaleza del cuarto y de la sala y de bueno. Si has salido alguna vez, podrás identificar con claridad, por ejemplo, a lo mejor el tiempo de vida que tiene una plantita, ¿no? Ese matorrolito que está afuera, ese pastito que está afuera, desde que era bebecito, desde que era chiquitito hasta su edad actual, han pasado 3 meses. Pero si ves un árbol, puedes decir, no, ese árbol tiene como unos 5 años, o ese árbol tiene como 10 años. Pero aún así, ese conocimiento responde a un conocimiento sensible, es decir, sensorial. Sensible como la capacidad de detectar en el propio ser el mundo. ¿Ah? Entonces, ser sensible significa que, que la conciencia de uno mismo va a generar un reconocimiento de lo que pasa afuera. Eh, es un tema tan simple pero tan vital. Fíjate, cuando una persona dice que quiere que la reconozcan, ¿a qué se refiere? ¿Cómo puedes tú avisarle? No, pues es que si te reconozco, o sea, te estoy viendo, cómo no te voy a reconocer? Eh, me estás diciendo esto, te estoy escuchando, te estoy reconociendo las ideas que propones, ¿no? Pero aún así la persona a veces sigue demandando esa idea de reconocimiento, ¿no? Es que yo quisiera que me reconozcan, quisiera ser alguien en la vida. Incluso de repente algunos papás locos o amigos locos nos dicen, es que si no haces esto, no vas a ser nadie en la vida, ¿verdad? Es decir, vas a carecer de reconocimiento. Entonces Kant nos plantea que la forma más primaria y más elemental de conocimiento, pues es eh, hacer una descripción estética. Ajá. Es decir, vas a describir lo que ves, lo que escuchas, la temperatura, el color, la forma, la frecuencia, etcétera, ¿verdad? Pero también nos va a plantear dentro de un libro que se llama Crítica de la Razón Pura, nos va a plantear una idea muy sencilla, ¿no? ¿Qué tanto puedes conocer a partir de lo sensible? ¿Y cuál es el límite del conocimiento? La idea del límite, Kant la retoma de las cuestiones matemáticas. Uh -huh. Déjame ver, dónde quedó esa cosa? Eh, un límite en matemáticas se refiere a, a la cantidad máxima eh, que va a representar una variable. A ver, entonces, si pusiéramos como variable, por ejemplo, la edad del ser humano, ¿cuál es la edad máxima que ha alcanzado un ser humano? Y va a tener un límite. Uh -huh. No hay seres humanos de 200 años, ¿no?
Por ahí dicen que Matusalén vivió 1500 años, pero lo más seguro es que sea un mito y una narración ficticia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el humano más longevo hasta el momento, según lo que nos diga por acá la Wikipedia? Vamos a ver. ¿Cuál es el humano más longevo? No me aparece, no sabe Wikipedia qué es la idea de longevos. La mujer más longeva dice que es esta de aquí, Jean-Louis Clement. Miren, ahí está. Vivió 122 años. Wow. Yo tengo 45 y ya digo que ya se me está acabando la vida, ¿no? Todavía me faltan como 2 vueltas enteras, ¿no? Pero esto que estamos cachando tiene que ver con que hay un límite, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cantidad máxima de tiempo eh, que dura un objeto? ¿Cuál es la cantidad máxima de tiempo que vive un ser vivo? ¿Cuál es la cantidad máxima de tiempo en la que se hace digestión? ¿Y cuál es la cantidad máxima de tiempo que dura una relación sexual? Eh, ¿Cuál es la cantidad máxima de tiempo que dura, que vive una célula en cualquier parte del cuerpo, no una célula del hígado, por ejemplo? Y entonces, una de las ideas básicas que propone Kant es todo ese tipo de conocimientos sensibles, todo conocimiento sensible tiene un límite de tiempo. ¿Sí? Por ahí habrás escuchado que los seres humanos eh, cada 7 años hacemos una renovación completa de las células, ¿no? ¿Qué significa eso? Que las células con las que nació el bebecito, para cuando tiene 7 años ya todas se murieron y hay o literalmente hay otro organismo muy diferente al que eran las células del bebecito, ¿no? Las únicas células que no se mueren, con las que uno nace y menos de ellas con las que uno se muere son las neuronas, ¿no? Las neuronas no se pueden reproducir y las neuronas no se pueden reparar en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando una neurona falla, ya se acabó para siempre, ¿verdad? Nunca más va a volver a aparecer esa neurona. Tiene un límite de tiempo. Ajá. Entonces, esa es una. De las mitades. A eso, en psicología integral, lo consideran la representación del mundo que ocurre en un eje de tipo vertical, que está derechito. Entonces, el tiempo se representa en la parte alta como tiempo infinito y en la parte de abajo como tiempo finito. ¿Sí? Todas las cosas que tienen que ver con el mundo material, que está representado en la parte de abajo, son finitas. Una piedra es finita, sí. El Sol es finito, sí. Las galaxias son finitas, sí. El universo entero es finito, sí. Esa es la teoría del Big Crunch, ¿no? Eh, Todo lo que es finito tiene un origen, sí. Esa es una deducción importante, ¿no? Si tiene un origen y tiene un final, no va a ser eterno, ¿ah? Pero tiene un nivel de trascendencia, ¿no? La trascendencia de un objeto material finito es, dice Kant, solamente estética. O sea, una flor la podemos apreciar porque está bonita algunas horas, ¿no? A lo mejor muchos días. Tengo una flor tecnificada que le compré a una florista y la encerró en una burbuja de tipo pecera y le puso algún líquido extraño. Entonces la flor está flotando ahí en ese líquido extraño y no se degrada, no sé qué cosa, tenga que tener algún tipo de fijador o no sé, pero la flor no se degrada, ¿verdad? Se ha ido poniendo lentamente, el agua se ha ido haciendo amarilla, al inicio era muy transparente y ahora empieza a ser así como un poco turbio, pero la flor
mantiene su color, me sorprende mucho eso, ¿no? Aún así, por mucho tiempo que dure esa flor, eh, dentro de 5 años, dentro de 10 años, no sé, si viviera 15 años, va a degradarse y va a desaparecer. Eh, Esto lo voy a saltar al terreno de las consecuencias del humano, ¿no? Si todos los objetos materiales, todos los seres materiales, no importa el tamaño o la magnitud, o sea, del, del sujeto o del ser, del objeto o del ser, todo tiene un fin. Por lo tanto, el ser humano también tiene un fin. La parte física del ser humano es finita. Ajá. Eh, Eso, este personaje, Kant, lo propone como una fuente de angustia o de sufrimiento, ¿no? Al tú enterarte, al yo enterarme de que tenemos un fin, cuando yo me entero de que la rosa tiene un fin, entonces voy a sufrir. ¿Sí? Ese es en el eje temporal. El del otro lado, en el eje espacial, el temporal va de arriba hacia abajo, el espacial va de la izquierda a la derecha. Entonces Kant propone que podríamos hacer mediciones desde uno hasta el infinito. Es como muy obvio a lo mejor para todos los que pasamos la primaria, ¿verdad? ¿Hasta qué número puedes contar? Uy, no, no me pongas a hacer eso, le decía yo a mi hijo, porque me puedo saber todos los números del planeta, pero me va a dar una flojera contarlos de uno en uno. No, de pronto si quieres hasta el 50, hasta el 100, pero no quiero dedicar mi tiempo a estar contando números, ¿no? Bueno, ok. Eh, los seres, los objetos, se pueden clasificar desde uno hasta infinito. Eh, la psicología integral, todo el lado izquierdo estudia la unidad y a partir de la mitad hacia el lado derecho se empieza a estudiar desde el 2 en adelante, el 2 hasta el infinito. Entonces tiene un grado de pluralidad la cosa, ¿no? ¿Cuál es la población de seres humanos en el planeta? Pues ahorita son cerca de 8.000 millones, muy bien. Ahí tenemos 8.000 millones de seres humanos. Pero ¿cuál es la población eh, de hormigas en el planeta? Uy, no, nos superan, nos avasallan terriblemente, ¿no? Se calcula que hay cerca de 200.000 millones de hormigas en el planeta, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad de estrellas en el universo? Uy, pues mucho más, ¿verdad? La cantidad de objetos celestes que brillan por ahí en el espacio es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, aquí de nuevo tenemos eh, que hay algunos tipos de conocimientos, sigo en la parte sensible netamente, ojo, algunos tipos de conocimientos que por la cantidad de objetos que poseen, eh, harían infinita la descripción o la traducción. Vamos a imaginar que quisiéramos ponerle nombre a cada uno de los granos de arena en una playa. Tú te vas a llamar Ponchito y tú Juanito y tú Felipito. Y así vamos a pasar toda la vida entera y a lo mejor abarcamos, no sé, medio metro cuadrado de playa, ¿verdad? A 30 centímetros de profundidad. Uy, no, es una cuestión que aunque es posible, requiere de un tiempo infinito, ¿no? Entonces Kant nos va a plantear ahí una idea muy sencilla, ¿no? Eh, Cuando hay muchos objetos eh, que aparecen en el mundo, entre mayor cantidad de objetos sean, eh, va a tener un límite eh, la, la conciencia para poder reconocerlo, contarlo o no contarlo. ¿Sí? Si yo te preguntara cuántos cabellos tienes en la cabeza,
Pues no sé, a lo mejor podría ser que alcances a conocerlo, ¿no? Pero va a haber algunas formas de cálculo, por ejemplo, no sé, te mides 1 centímetro cuadrado en la cabeza y los cuentas todos, luego haces un cálculo de cuántos centímetros de piel, cuántos centímetros cuadrados de piel tienes y haces una operación. Y dices, bueno, aproximadamente tantos. Pero hasta donde yo sé, no hay ningún ser humano que se haya dedicado a contar de uno por uno, de uno por uno, los cabellos en la cabeza. ¿Mm? En ese sentido, Kant nos va a dividir el conocimiento del infinito como un infinito imposible de conocer, porque simplemente el ser humano no tiene tiempo suficiente, no tiene capacidad suficiente como para alcanzarlo, pero se sabe que es algo que tiene un límite. ¿Ah? Obviamente la cantidad de cabellos que hay en la cabeza tiene un máximo, ¿verdad? No son no son miles de millones y miliardas de millones y más y más y más y siguen apareciendo y entre más uno cuenta más crece, ¿no? ¿No? O sea, es una cosa limitada. Eh, si te preguntara cuántas células hay en tu cuerpo, ay, pues de nuevo eso es una cosa súper complicada, ¿no? Para empezar, eh, tener algún tipo de microscopio, de herramienta que te permitiera irlas contando, ¿no? Y tendría que ser súper avanzado para que te permitiera ir contando las diferentes capas de células que tenemos, ¿no? Ah, pues mira, nada más las que son de la parte externa de la piel son tantas, pero la piel tiene 5 capas. Y luego abajo están todos los músculos y vísceras y sangre, etcétera. ¿Cuántos glóbulos tienes en el cuerpo? ¿Cuántos glóbulos rojos? Uy, uy, uy. Es un cálculo súper complicado. Entonces, por ejemplo, cuando hacen análisis de sangre, lo que hace el bioquímico, toma una muestra, tengo aquí medio milímetro cúbico, le voy a poner una laminilla y voy a contar cuántos hay en medio milímetro cúbico. Y lo voy a multiplicar todo eso hasta alcanzar 4 litros, que es más o menos la cantidad de sangre que tiene un ser humano de ese peso y de esa edad, de ese tamaño, ¿no? Okay, y entonces ya se puede saber una densidad promedio desde la muestra que se tomó. Y es una hipergeneralización, ¿no? Si lo paso al terreno humano, lo que hacen de ciencia los médicos es así como, a ver, ¿será cierto? Imagínate que vamos a estudiar los hábitos alimenticios de la humanidad entera. ¿Sí? Y para estudiar los hábitos alimenticios de la humanidad entera, agarramos un pueblito por allá en Chiapas, ¿no? Es un pueblito muy grande, tiene 15,000 habitantes. Los medimos muy bien, los contamos, los identificamos todos sus hábitos y a partir de ellos tendríamos que deducir qué es lo que necesita la totalidad de los seres humanos en el planeta. Esa es una propuesta de Kant y es una idea muy interesante. Si tú logras atinarle a la fórmula específica en la pequeña escala, entonces, como la forma de funcionamiento de los procesos se repite una y otra vez, tú puedes generar a partir de una simple multiplicación, de un análisis factorial o de un análisis exponencial, algún tipo de representación geométrica o algebraica, la forma en la que va a progresar ese tipo de conducta. ¿Será cierto? A ver, hagamos cálculos. Cálculos muy sencillos, ¿no? Tenemos que cada 10 años la cantidad de personas que hay en México se duplica, ¿no? Se duplica. Entonces el primer año tenemos 1 millón de mexicanos, el segundo año tenemos 2 millones, el tercer año tenemos 4 millones. ¿Ah? El cuarto año deberíamos de tener 8 millones. Ah, muy bien. Entonces, esa variación se puede calcular. Aquí un índice de natalidad de 2 es este tipo de progresión.
Podría ser que sea menor. El índice de natalidad en México es de 1.8, por ejemplo. Entonces el primer año es 1, el segundo año es de 1.8, el tercer año es como 3.2 más o menos, y así va progresando, ¿no? Lo que se le ocurre a Kant es que si se observa y se mide con precisión un proceso sensible, la estética sensible, a partir de las matemáticas se puede predecir la conducta de ese objeto en la enorme escala. Va a salir ahí una espada del poder de superhéroe. Entonces, ese es uno de los superpoderes de Kant, ¿no? Es de las primeras personas a las que se les ocurre que un pensamiento, si lo elevas a una escala enorme, va a tener una consecuencia terrible, ¿no? ¿Es posible o es imposible? Y hasta dónde están las posibilidades, ¿no? Voy a saltar de nivel. Ajá. En la primera fase, el tipo de conocimiento es simplemente sensible. En la segunda fase, Kant propone que el conocimiento tiene que ser de tipo analítico. Nos va a proponer cuatro grandes formas de estudiar eh, los elementos de, de lo conocible, de lo conocible. Uno es por la cantidad, ese ya lo revisamos. Otro es por la cualidad, ahorita lo revisamos, ¿verdad? Otro es por la relación, también ahorita vamos hacia allá. Y otro es por la modalidad. ¿Ah? ¿Existe o no existe? ¿Es posible o no es posible? Este ya también lo revisamos. Entonces me voy a ir a los otros dos. Me falta el conocimiento que tiene que ver con las cualidades y por el tipo de relación. ¿Mm? Bueno, así es mi mente, lo siento. Espero no se ofenda ninguna persona de ningún grupo social o económico o político que se llame, ¿no? En el techo de mi casa yo mandé a pedir a la antigua China unas cosillas que se llaman estrellitas. En el techo de mi casa yo pegué muchas estrellitas. Ujú. Son de la antigua China. Son estrellitas así medias entre amarillo y verde, son fluorescentes. Y yo soy muy feliz porque mis niños, mi niño de 2 años y mi niño de 6 años, constantemente me están diciendo, mira las estrellitas, ¿verdad? Les canto estrellita, ¿dónde estás? Y estrellita, buenas noches. Y entonces ellos muy felizmente se acuestan viendo las estrellitas, ¿no? Se las acomodé algunas de esas acorde a mi conocimiento de ciertas posiciones de las constelaciones en el espacio. Aquí les acabo de dibujar una posición típica de las constelaciones. Tal vez la hayan visto, ¿no? Otra posición típica de las constelaciones, tal vez la hayan visto, esta de acá. Son tres puntitos y luego tiene cuatro estrellitas alrededor, una estrellita más tenue, una galaxia que parece una estrella y otra estrellita. En particular esta que estoy señalando, esta estrellita se llama Galaxia de Orión. Y la cosa esa que está ahí conformando todo ese grupo estelar es la constelación de Orión, ¿verdad? Del otro lado, la constelación que están viendo desde de acá se parece un poco a la Osa Mayor, ¿no? Cuando era adolescente me puse a estudiar la posición de los objetos celestes y aprendí a identificar una cantidad n de estrellas, ¿no? Esta que ven aquí la pueden reconocer ya como a la mitad de la noche y se llama Escorpión, ¿no? Entonces, en, él me dice que si los seres humanos, cuando morimos, nos vamos al cielo y nos hacemos estrellas. En algún momento de sus aventuras con internet,
se topó con esa idea, ¿no? Los seres humanos cuando mueren se convierten en estrellitas, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿es cierto, papá? Entonces lo que vemos en el cielo son los muertos. Uy, qué miedo, ¿no? Yo le digo, no, no son estrellas, ¿verdad? Pues ya le puse unos documentales infantiles acerca de los planetas y las estrellas. Y al cabo de un rato me empezó a platicar, oye, fíjate, papá, que el sol por dentro está súper caliente y no podríamos vivir ahí adentro. Eso es una cosa que le sorprendió. Pero otra que le sorprendió mucho más es, fíjate, papá, que la mayoría de los planetas que están cercanos al Sol, adentro están súper calientes. Tienen un núcleo de fierro líquido así súper caliente. Entonces no podríamos meternos porque nos quemamos. Obviamente me está repitiendo lo que él escuchó en el documental, ¿verdad? Pero ese tipo de conocimiento plantea una enorme diferencia, ¿no? En la primera explicación, los seres humanos se convierten en estrellas, la cosa es falsa, ¿verdad? La segunda explicación que él me da es cierta. Entonces, Kant nos va a plantear de nuevo una diferencia súper importante y valiosa. Una es, hay límites de explicación donde lo que se está diciendo todavía corresponde a la realidad demostrable y ejemplificable, y hay tipos de explicación donde ya se rebasó ese límite y entonces lo que está haciendo el sujeto es fantasear, o está utilizando pensamiento simbólico, está utilizando pensamiento mágico, pero lo que está hablando, aunque puede existir en su imaginación, no existe en el mundo sensible. Rayos. Eso está severo. Uh -huh. Y es algo muy terrible, ¿no? En, obviamente, toda esa cosa que han inventado acerca de que en qué año naciste y en qué día y a qué hora. Ah, te voy a hacer tu carta astral, ¿verdad? Mira, tu carta astral dice que acá cuando naciste estaba el Sol, y acá estaba Saturno y la luna de Mercurio. Mercurio no tiene lunas, ¿verdad? Y entonces, por el acomodo de las estrellas, el resto de tu vida, tu personalidad va a ser de tal tipo. No manches, o sea, es una cosa, no debo decir mexicanadas, pero ahí van unas cuantas mexicanadas que yo diría, ¿no? Es irreal. Y va checando, es un tipo de pensamiento completamente mágico, ¿no? O sea, no tiene ninguna conexión con la realidad. Entonces, Kant plantea que de nuevo ahí tenemos dos límites importantes. La cantidad de explicaciones que se pueden producir acerca de un evento, como es la relación entre las estrellas y los seres humanos, tiene límites. El límite va a generar una diferencia importante. Un límite racional, que es precisamente el planteamiento de su libro, es la crítica de la razón pura. Hasta dónde se puede razonar con certeza. Y empieza a cuestionar el, ¿es racional que una persona diga que una estrella le influye porque nació en el día tal, a tal hora? A ver, o sea, a ver, mi no comprender, o sea, lo que está diciendo el astrólogo es que por la forma en la que yo nací, en ese momento la posición de las estrellas arriba, que no tienen suficiente fuerza de gravedad para influir a mi planeta y no tienen suficiente luz para llegar a mi planeta, porque la luz del sol las opaca. Y no tienen un campo electromagnético que puede influir en mi planeta. Y que además están a miles de millones de años luz. O sea, es una cantidad exorbitante. No hemos podido llegar a otro planeta por la distancia tan enorme, ¿no? Mucho menos a otra estrella. Y entonces el astrólogo chiflado me dice que por la influencia de una estrella que ni siquiera sabe cómo se llama, yo soy así. Es una completa, ahí va una mexicana, perdón, una completa irracionalidad. ¿Sí va checando?
Perdón, es que ayer estaba yo discutiendo con mi hermana, que es también maestra, y me decía, no, sí, diles mexicanadas. Y yo decía, no, no puedo, soy un teacher. Y decía, bueno, a ver, si es necesario tengo que decirlas, pero... Entonces, Kant nos va a proponer que deberíamos de atenernos y de no escaparnos del límite de lo racional, demostrable. Híjoles, híjoles, y eso va a crear una diferencia súper interesante, ¿no? Ahí estaba hablando del límite del entendimiento. ¿Qué tanto podemos entender? Mientras se pueda demostrar la cosa, podemos entenderlo. ¿Ah? Pero si la cosa no se puede demostrar, por mucho que hagamos, simplemente no se va a captar, porque no es captable. O sea, yo no puedo imaginarme en ninguna forma cómo es posible que una estrella en un planeta distante, un planeta en una estrella distante, una estrella en una galaxia distante, una estrella que está a 300 millones de años luz, está influyendo en mí. Ah, es que cuando nací yo vi que hizo un destello. Lo que viste fue cuando flotó. O sea que para el momento en el que llega aquí la información, ya se murió esa estrella hace miles de millones de años. Ay, ay, ay. A ver, Victoria. Profe, a todo esto, ¿qué signo es usted? Yo soy un signo, no sé, tengo que ser de un signo. Ah, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nací? Es que me intriga porque es muy escéptico, entonces siento que es Tauro. Tauro. No ¿Pero qué manches. tienen que ver los tauros con eso? A mí no comprender. Ajá. Sí, no entiendo ninguna relación. Si fuera cierto, entonces habría estudios estadísticos, por ejemplo, estudios de tipo científico, donde incluso podríamos predecirle el futuro a la persona, ¿no? O sea, mira, es que la humanidad ya estudia estadísticamente los nacimientos, y sí resulta que los que nacieron en el 2000, todos ellos están bien cabras, pero nada más los que nacieron en abril, el 20 de abril. No, pues sí. Entonces, a ver, ¿cuándo naciste? No, no influye así, no se puede demostrar. Esa es precisamente la crítica que hace Kant a los argumentos. Cuando una persona dice, no, es que mira, Zoroastro dice que cuando la gente se enferma es porque no aventó vírgenes al volcán. Y ven cuánta gente está enferma, ¿no? Pues es cierto, hay que ir a aventar unas cuantas vírgenes al volcán. No, no, no funciona así. O sea, eh, me acuerdas un poco del chiste del esquizofrénico ese, ¿no? El esquizofrénico que está gritando en la plaza, está en la plaza tapatía gritando. ¡Ah! Gritando como loco, y llega un psicólogo egresado y le pregunta, ¿qué haces? Y el otro le dice, estoy espantando elefantes. Y dice, pero aquí no hay ningún elefante. Y el esquizofrénico dice, ya ves, es cierto, nos he espantado a todos. A ese tipo de pensamiento, ojo, que aunque posea una estructura lógica, Kant plantea que como no tiene un vínculo con la realidad material, no se le puede clasificar como verdadero a nivel material. Ajá. Tendría que clasificarse como verdadero a nivel mental, pero no a nivel material. ¿Es cierto que el sujeto está pensando eso? Sí, sí es cierto. ¿Es cierto que en su mente esa cosa le influye? Sí, sí, o lo utiliza como pretexto para ser influido o para realizar sus conductas, ¿no? Es que estaba haciendo, escuchaba el otro día a un practicante de Wicca. ¿Ah? Desde que empezó a practicar la Wicca y a recitarse cosas, el sujeto empezó a modificar su conducta, ¿no? Y yo digo, lo que está haciendo es una técnica de reforzamiento conductista, ¿no? Se lo está repitiendo todos los días que se va a sentir mejor y se está lavando el coco él solo. Pero desde la perspectiva de Kant, a lo mejor sería mejor explicación
La idea de que se está lavando el coco porque lo está repitiendo una y otra vez y lo está repitiendo y lo está repitiendo. Está diciendo que se va a sentir mejor y que se va a esforzar y que va a salir adelante. A la explicación que él da, él dice, es que yo le rezo a la madre tierra y cuando le rezo a la madre tierra y le digo, ayúdame y yo me voy a comprometer y dame un poco y yo le voy a echar ganas. Y él dice que eso es magia, ¿no? Y que la cosa de la madre tierra le está influyendo, ¿no? No dudo se produzca una modificación de la conducta, pero hay una explicación mejor, ¿no? Eh, a ese principio se le conoce como navaja de Occam. Occam es un filósofo también, ¿no? Occam dice que de dos explicaciones, la que sea más sencilla y más fácil de demostrar es la más verdadera. Esto nos va a meter en un conflicto con el siguiente nivel bastante severo, ¿no? Pero antes de llegar al otro nivel tengo que platicar precisamente la parte del entendimiento de la realidad. ¿Eso es real? Eso tendría que negarse. ¿Dónde está el límite, no? ¿Es real que una estrella puede influir en el ser humano? ¿O no puede influir? Déjame ver si logro encontrar eso. Ajá. ¿Es real que existen conocimientos que nos influyen y que no sabemos? Sí, claro. Sí, sí es cierto. Puede ser que sí, profe, ¿no? Como, bueno, unos que sí creemos en los signos zodiacales, en los horóscopos, algo saben. Por ejemplo, ¿usted cuándo nació? Perdón, se me perdió eso. Ah, no, es que no se te perdió. Más bien no lo dije. ¿Y no lo quiere decir o...? No veo la intención. Ah, está bien. Para mí Profe, no es que tiene. quiero saber qué signo es, ándale, díganos. Pero no soy un signo, soy un ser humano. Por eso, pero queremos saber A ver, en qué eh, parte forma. mira, si yo aceptara la idea de que pertenezco a un signo, tendría que obedecerlo. Pero si hago algo así, entonces estaría cediendo mi libertad. Y prefiero no ceder mi libertad. Prefiero obviamente mantener mi libertad. Está demostrado de que hay prejuicios religiosos. Sí. Está demostrado que los LGBTs tienen prejuicios hacia otras personas. Que el grupo de padres de familia que educa a los niños tiene prejuicios. Entonces, eh, una estrategia que a lo mejor tiene que ver un tanto con Kant, ¿no? Para tratar de generar gobierno sobre los otros es atribuirle una clasificación en la que una persona es la experta y la otra no. Quizás antes de plantearles mi signo, a quien me pregunta, les preguntaría, ¿eres tú experta? Es decir, has estudiado más de 5 años, más de 2 años el tema de la astrología, porque si no, es como si yo tengo un dolor de estómago y voy con la vecina, ¿no? Que la vecina ni es médico y me va a dar una opinión, pero no me va a dar un diagnóstico experto. Si yo tengo un dolor de estómago y voy con un médico, el médico me va a hacer una evaluación. Hijos, qué feo me estoy poniendo, pero esto es precisamente uno de los límites que plantea Kant. Ajá. Dejen abrir esta pantallita, ¿no? Es cierto de que el hecho de que conozcan mi fecha de nacimiento determina mi identidad actual desde lo que tú sabes de los signos zodiacales, es decir, lo que tú sabes de los signos zodiacales
puede determinar el tipo de ser humano que soy o no es cierto. Al rato les digo mi fecha, no se preocupen. Pero creo que este tema se presta como muy bien para analizar precisamente lo que dice acá, ¿no? ¿Qué tanto de lo que dicen ustedes o que pudieran decir de cómo es Chema a partir de su fecha de nacimiento sería real? ¿Y qué tanto sería al revés, precisamente lo que no es Chema, ¿no? Esa es la parte de la negación. Lo que plantea Kant es que hay algunos modelos explicativos. El modelo explicativo astrológico es diferente del de la astrofísica, ¿verdad? Los físicos son los que hacen numeritos y cálculos y usan telescopios, y el astrólogo es el que hace dibujitos y dibuja planetitas y lee libros de magia y de mitos y de esas cosas, ¿no? El conocimiento de cada uno de ellos tiene un alcance. ¿Ah? Regresémonos a las clases primeras, ¿no? En las primeras clases les planteaba que lo verdadero tiene que ver con algo que sea demostrable y confirmable a partir de la experiencia. Rayos, ¿los dos pueden caer en verdaderos? Sí. ¿O no? ¿Qué piensas tú? ¿El conocimiento de la astrología es verdadero? Profe, a mí me encanta lo que está compartiendo de que no quiere ceder su libertad o así es la manera en la que lo percibe usted. Me encanta porque explica exactamente que lo que creas. Entonces siento que sí le estás como cediendo tu poder a algo externo. Aunque yo soy muy creyente también de la astrología, me gusta que sostenga eso de su percepción y cómo cedes tu poder a algo fuera de ti. Y me gusta, me agrada eso. Podría intentarlo, pero no lo voy a intentar. En particular, al final me dices, cuando cedes tu poder, no lo voy a ceder. Soy experto en lenguaje. Te podría decir que estudié astrología. Y sé cuáles son los límites de su entendimiento. Ajá. La astrología la estudié desde un autor en psicología que se llama Carl Gustav Jung, que habla acerca de la formación de procesos inconscientes. Entonces, sé cuáles son los alcances y los límites de la astrología, ¿no? Pero eso lo estudié durante cerca de 10 años. Entonces sí sé qué es dónde miente la astrología y dónde acierta, ¿no? Justo también estaba leyendo un libro de eso y yo creo, y como lo que creo, que sí probablemente tengamos cierta influencia como lo es la luna con el mar, con el oleaje y todo esto, mas no sé qué tan exacto sea, ni qué tanto pueda formar yo mi personalidad a través de eso, o creerme que soy eso. Mira, nos planteas una idea bastante interesante y a lo mejor eso nos sigue sirviendo para ayudar a comprender a Kant, ¿no? En el mundo material, esa cosa que es nuestro planeta, lo puse amarillo, obviamente es azul con verde y cafecito, ¿verdad? Pero existe una tierra real, una tierra en la que estamos parados, que nos está jalando por la fuerza de gravedad, que sería a lo mejor lo que podría describir Newton. Uh-huh. Del otro lado, en el mundo mental, también tenemos una cosa que se llama imaginación. Imaginamos cómo es la Tierra. Incluso puede ser que la imaginamos muy parecida a la de abajo, ¿no? A la real. Las dos son realidades, ¿sí? La Tierra material obviamente es real, ¿no?
La Tierra mental también es real. Yo te podría asegurar, los astros en el cielo mental sí influyen en la vida del sujeto, pero los astros en el mundo material no tienen ninguna influencia en el cuerpo del sujeto. Esta es una pista importante, ¿sí? Para ver tú, no sé, para que Galileo demostrara que Júpiter tiene unas lunas, utilizó un aparato así muy curioso, ¿verdad? Un telescopio. Lo apuntó y por allá se enteró de que Júpiter estaba rodeado de 4 lunas. A veces aparecían, a veces eran 3, a veces eran 2, a veces eran las 4, y tiene que ver con que las lunas están pasando alrededor de Júpiter, ¿no? Lo medimos esto de acá a partir de un telescopio y hay una evidencia así numérica, ¿no? Numérica así que es súper precisa, ¿no? Tan precisa que se puede calcular el periodo de rotación de las lunas, ¿no? Dentro de un mes va a ocurrir esto, dentro de 2 meses va a ocurrir esto. Ahora, me voy para arriba y les planteo una pregunta con esta super espada del poder mental, ¿verdad? ¿Con qué instrumento se medirían las estrellas imaginadas? No las reales. ¿Sí? Hay estrellas reales y las vemos con los ojos, las cercanas, y con los telescopios, con los satélites, las más lejanas, ¿no? Esto que voy a dibujar es un satélite. ¿Sí? Hay por allá un satélite que se llama Hubble, y tiene un telescopio y hace que se puedan ver estrellas que están mucho más lejos en el universo, ¿verdad? Pero son reales y siempre están. Ahora, cuando un astrólogo me dice que me influyen las estrellas, yo le podría decir, sí, tienes toda la razón, pero a ver, ¿dónde ves que están mis estrellas? ¿Y cómo las mediste? Si no me demuestra estos instrumentos, entonces no es un astrólogo. Para mí es un charlatán. Porque está confundiendo el mundo material con el mundo mental. ¿Sí les va checando? Entonces, ese es un dato interesante, fíjate. En el mundo material, yo nací el día 20 de abril. ¿Eso tiene que ver con el periodo de rotación de la Tierra? Sí, claro. ¿Tiene que ver con la velocidad a la que viajan las estrellas en el planeta, perdón, en el universo? No. Tiene que ver con la cantidad, no sé, de erupciones solares que ha emitido nuestro astro rey hacia la Tierra. No. El que yo haya nacido ahí está influido porque Júpiter, el planeta Júpiter, perdón, acá estaba Júpiter, ¿verdad? Júpiter estaba en tal periodo de traslación. No, o sea, a Júpiter le vale un soberano sorbete si yo nacía el 20 o no nacía, o existo o no existo. O sea, Júpiter ni siquiera tiene conciencia, ¿no? Es una piedra gigante, una bola de gas. ¿Mm? ¿Quién es Júpiter? Me voy para el otro lado, ¿no? En el mundo mental, ¿quién es Júpiter? Hay un Júpiter en la mente. No tiene lunas. Curiosamente, el Júpiter de los astrólogos no tiene lunas. El Júpiter material han descubierto cerca de 64 lunas. El Júpiter de la mente no tiene lunas, o sea, no es el de abajo, no es el del mundo sensible. Abajo es sensible, este otro mundo de arribita se llama mundo racional. Es el segundo nivel que propone Kant, ¿sí? Facultades sensibles, espacio y tiempo medibles completamente. Las facultades del entendimiento son este segundo mundo que les estoy planteando. A lo mejor aquí la gráfica está al revés de como lo estoy dibujando, ¿no? Yo estoy dibujando este segundo grupo en la parte de arriba, porque creo que la otra parte, que es propiamente racional, Dios, alma, está todavía más arriba, ¿no?
Pero es una convención que algunas personas tenemos, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es Júpiter? Me regreso. Júpiter es el nombre. Ay, lo borro. Júpiter se llama, técnicamente en psicología se llama nombre del padre. ¿Qué significa eso? Un astrólogo tendría que averiguar en qué posición estaba el nombre del padre, no solo al nacer, en qué momento nació la conciencia del sujeto, no cuando nació el cuerpo. Abajo obviamente es el cuerpo, ¿verdad? Sería el de los astrofísicos, y arriba estaría en qué momento el sujeto toma conciencia por primera vez de que es el mismo. Ahí es cuando uno nace mentalmente, ¿no? Entonces, ¿yo nací el 20 de abril del 75? No, yo nací como a los 16 años más o menos. Estuve ahí en la baba un chorro de tiempo, ¿no? Y me doy cuenta, así, de forma muy, muy cabal, de que soy un ser humano diferente, independiente, autónomo, como a los 16, ¿no? Antes de eso era dependiente, era muy feliz jugando, me iba con mis primos y me gustaba comer pollo con champiñones, etcétera. Pero en realidad no tenía una conciencia de que yo era un ser único, separado por completo del mundo, ¿no? No sé en qué día exacto, pero sé que fue por ahí de los 16, ¿no? Ahora, ¿en qué posición estaba la forma de nombrar la realidad del símbolo del padre? Ojo que ni siquiera es mi papá biológico. Abajo tengo un papá biológico, ¿verdad? A ese papá biológico se llama Joaquín Sada, ¿no? Pero acá tengo un padre en la mente. El padre que imagino es el mismo que el padre real biológico. ¿Sí les va checando? Aquí hay una diferencia, ¿no? Acuérdate, en la infancia, ¿nunca has deseado tener otros papás? En la adolescencia. Ay, cómo quisiera que mi mamá no fuera así, que fuera de otra forma. Esa otra forma, esa otra cosa imaginada de cómo tendría que ser un padre o una madre, tiene que ver con Júpiter o tiene que ver con Venus, por ejemplo. Venus es otro planeta, ¿verdad? ¿En qué estado está el amor en tu mente? Venus representa el amor, ¿no? Cuando naciste, ojo, es cuando te das cuenta de ti mismo, ¿qué relación tienes tú con el amor? Te amas a ti mismo, dejas que te amen, te sientes lejano de Venus. Venus ni estaba en tu cielo en ese rato. Te opaca Venus, es la luz de la mañana. Lo primero que piensas al despertar es en Venus. O sea, lo primero que piensas es en amar al mundo. ¿Será cierto? Si están cachando, no es tan fácil ser un astrólogo, porque ser un astrólogo implica modificar mucho la lectura del mundo, y de la lectura del mundo mental, sobre todo, ¿no? O sea, el mundo de abajo no importa tanto. Por eso dicen cada tontería de lo de abajo, pero que es una certeza a lo mejor arriba, ¿no? Es que estoy viendo cómo la luna está influyendo en la Tierra, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y qué significa eso? La luna representa el inconsciente y la Tierra representa al cuerpo. Entonces alguien que dice, ¿vio cómo la luna influye en la Tierra? Pues está diciendo que está bien inconsciente de su propio cuerpo, ¿no? Ay, perdón. Esto que estoy haciendo se llama lectura simbólica. Si se domina el pensamiento simbólico, te puede dar mucha información de cómo se construye la mente, pero obviamente también implica que adquieras un sistema de nominalización
que aparte ya está desfasado, digo, o sea, los psicólogos actuales no decimos Venus o decimos Marte o decimos, es que Saturno lo está influyendo, no, decimos, la forma en la que está significando la realidad, que ese es el nombre del padre, el nombre del padre ocurre cuando una figura de autoridad confirma el nombre que otra ya le dio a un proceso o una cosa. El nombre del padre puede ser el papá, mamá, el abuelito, el maestro, etcétera, ¿no? Le dice la mamá, eso se llama error. Eso que acabas de hacer se llama error. Y luego le dice el papá, eso que hiciste se llama error. Entonces el niño, a partir de la doble confirmación, estabiliza el nombre eh, de su de parte interna que va a regir como padre. No se refiere al papá biológico, sino que cada persona es autora de sí misma, ¿no? Entonces el nombre del padre tiene que ver con que el sujeto es capaz de dictaminarse a sí mismo, pero no surge por un rollo que el sujeto mismo se dijo. El nombre de impare del padre se instaura porque otras dos personas le dijeron, lo que estás haciendo se llama así. Le dice la abuelita, no te comas eso porque te vas a enfermar. Y luego va a la escuela y le dice el amiguito, no te comas eso, te vas a enfermar. El nombre del padre lo instauró la combinación de la abuelita con el amiguito. Y ojo que esos no tienen nada que ver con el papá y la mamá biológico, sino con que el sujeto está recibiendo una doble confirmación de cómo se nombra la realidad para sí mismo, para él ser su propio autor o su propia autoridad. ¿Mm? Ahora, esto que los estoy platicando son las formas de movimiento de Júpiter en la astrología. Ahora piensa, cuando escuchas hablar de los signos zodiacales y estos rollos, ¿en realidad te están hablando de una cosa mental o te están hablando del mundo material? El mundo material no tiene nada que ver. O sea, que yo haya nacido el 20 de abril no tiene nada que ver con el momento en el que yo tomo conciencia de mi existencia, que es el nacimiento de mi mente, ¿no? El que se influye en la astrología es el momento en el que yo me doy cuenta. Y a lo mejor aquí yo estaría en un ciclo de renacimiento, ¿no? Porque de repente me olvido de mí mismo y luego me vuelvo a dar cuenta de que nazco y otra vez me olvido y otra vez me doy cuenta de que yo soy el Chema, ¿verdad? Y luego se me olvida que soy Chema y otra vez vuelvo. Piensa, ¿tú te das cuenta todo el tiempo de ti mismo o de repente quedas atrapado en el videojuego o en la película o en la relación con los otros y de repente ya no sabes qué hacer en el mundo de afuera? Eso tiene que ver con que desapareciste como sujeto actuante, ¿no? Y desapareciste, algo te mató, simbólicamente. Y simbólicamente es la parte de arriba, ¿verdad? Y obviamente tu cuerpo puede seguir vivo, ¿no? O sea, el que no esté tu conciencia presente en tu cuerpo porque está atendiendo el video, porque está atendiendo la clase ahorita, no significa que tu cuerpo haya muerto, ¿no? Pero si estás atendiendo la clase y estás ahí súper clavado en el tema y de repente ya dejaste de sentir tus piernas, eh, podríamos decir a lo mejor astrológicamente, ¿no? En este momento que estás escuchando la clase y dejaste de percibir tus piernas, tiene que ver con que Júpiter quedó, perdón, con que la luna quedó entre Júpiter y la Tierra, ¿no? Y esa es una lectura astrológica, ¿no? Tu capacidad de nombrar la realidad está siendo suplantada por estar escuchando la clase y eso hace que tu cuerpo, Tierra, está inconsciente. Entonces, ojo que esto de acá, como se proponen en astrología del lado profundo, es también un lenguaje, ¿no?
pero no tiene que ver este lenguaje con la cosa material. O sea, no es el Júpiter que está por allá flotando en el espacio. Y tampoco es la luna que le está dando vueltas a la Tierra, ¿no? No sé si estoy respondiendo más o menos la situación. ¿Tengo yo que ceder el poder? O sea, si yo le digo, nací el 20 de abril y me clasifica en Aries o Tauro. O sea, ¿esta clasificación determina mi conducta? No, no, para nada. O sea, ni siquiera me ha hecho la carta astral. Entonces, lo que me va a decir es un prejuicio. Sí, es decir, es algo memorizado. Un prejuicio es algo que memorizamos con anterioridad y entonces clasificamos al mundo de esa forma, ¿no? Está bien, quizás nada más lo estoy utilizando como para aclarar estos dos niveles de Kant, ¿verdad? Y escucho una campanita. Adelante, la campanita. Profesor, Que pero nos es quiere. parecido a lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De la necesidad del hombre de clasificar. Ujú. Sí, sí, es que es necesario, ¿no? Y la clasificación nos permite. ¿Dónde está? Ya se me perdió su ventana. La clasificación nos permite sentirnos más a gusto con el mundo, ¿no? Aquí está. ¿Sí va checando? Tiene que ver la clasificación con el ser real, depende. Depende de tu nivel de expertez en clasificar. ¿Sí va checando? Nos preguntaran, ¿y cómo se transforma el mundo material? El mundo material obviamente es diferente, ¿no? El mundo material está regido por leyes físicas. Eh, la ley de Boyle, la ley de la gravitación, las leyes de los campos electromagnéticos, las leyes de los flujos de los fluidos, eh, leyes eléctricas, y las leyes explican la forma en la que se transforma el proceso material, ¿no? Esto que les hablaba ahorita de astrología, como es una cosa muy complicada de generalizar y la enorme mayoría del mundo confunde el sistema astrológico mental con la cosa que es real material, entonces Kant y otro que se hace famoso por su apellido, Descartes, lo descartan. Descartes lo descarta, ¿no? Descartan el mundo de la astrología porque en realidad es muy complicado hacer una interpretación certera, ¿no? No se puede medir, no se puede replicar, no se puede generalizar, no es fácil de enseñar. Y entonces, aunque de repente algún astrólogo, no sé si está estudiando 6 meses a una persona, logre predecir qué le va a pasar dentro de 2 años, que la mayoría de las veces, la enorme mayoría de las veces se equivoca. ¿Sí? Para no equivocarse, emite juicios parciales o juicios super generalizados, ¿no? Que tampoco va como de ese lado, ¿no? O sea, si se quiere tener un conocimiento real, se debería de poner materializar en el tiempo y el espacio preciso, ¿no? Lo escribí mal. Horóscopo. Horóscopo de hoy, hasta me lo pudieron cobrar, no. Hay un software para que sirve para hacer horóscopos. ¿Qué dice el horóscopo del día de hoy? Mira, según este horóscopo soy Tauro. Yo creo que soy Aries. Yo creo que la mejor representación de mí está en el día 20. Fíjate, es una generalidad. Hoy tus deseos pueden hacerse realidad. Ok, ¿cuál? ¿Cuál deseo? Eso diría acá. Focalízalo, ¿no? Hazlo específico. ¿Cuál deseo? El deseo de dormir, el deseo de comer, el deseo de pelearse, el deseo de venganza, el deseo de comprarse un coche. ¿Cuál? ¿Cuál?
cual. No dice ninguno, ¿verdad? Las influencias planetarias te traerán una cantidad inusual de suerte. Rayos, ¿y esto qué es eso? O sea, por lo menos, si fuera un astrólogo más avanzado y más preciso, diría la influencia del planeta Júpiter, o la influencia del planeta Marte, o la influencia de la Luna en contraposición con Marte. Ah, ok. No, esta es una estupidez, perdónenme. Busque Libra. No importa, o sea, es completamente irracional, ¿no? Libra, acá está Libra. Nos va a sacar otra cosa así completamente fuera de... ¿Tienes dudas sobre tu futuro? No, a ver, alguien que quieres puede parecer deprimido y poco comunicativo. A ver, estudia ciencia, ¿no? Estudia ciencia para ver si es cierto eso, ¿no? Ay, mira, hay una explicación mucho más simple que tiene que ver con una cosa que se llama ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos circadianos son algo que le ocurre al cuerpo más o menos cada 4 horas, ¿no? Cada 4 horas el cuerpo entra en un periodo de acelerarse y después se desacelera. Y eso es normal. Entonces te despiertas, más o menos a las 3 horas estás en tu máximo de estado de alerta, hacia las 4 o 5 horas empiezas a decaer un poco. Y otra vez avanzas hacia las 8 o 9 horas, estás en tu máximo de alerta y vas de nuevo para abajo. Eso está, eso está preconfigurado en el sistema nervioso, en la parte del hipotálamo, ¿no? Entonces a todos los seres humanos les ocurre, les da un bajón un ratito durante el día. Este horóscopo dice, alguien a quien quieres puede parecer, o sea, ni siquiera se atreve a afirmar, ¿no? Puede parecer deprimido y poco comunicativo. Claro, claro, o sea, de hecho, cualquier persona con la que convivan va a haber un rato del día en la que parezca que está deprimida y poco comunicativa. A lo mejor hasta le está dando sueño, ¿no? Tiene que ver porque su cuerpo está frenando un poco el metabolismo para rebalancearse, para volver a alcanzar un equilibrio homeostático, ¿no? No, o sea, ojo que la interpretación, para que sea verdadera, tiene que ser específica y tiene que ser medible, ¿sí? Falta 22 de... Esto no me va a aparecer, porque este conocimiento no se ha generado. Todavía no existe. ¿En qué posición va a estar la Luna el 22 de septiembre del 2090? No se sabe. Porque a nadie le importa, pero se puede calcular de forma 100% precisa. ¿Mm? Afortunadamente en internet, ya me bloqueó. No, ahí va. 22 de septiembre, ¿de qué año? Les dije 2090, ¿verdad? ¿En qué parte del mundo? Fíjense, este es un dato súper interesante. ¿En dónde voy a estar en el 2090? Pues yo creo que ya voy a estar enterrado para esa época. ¿Pero dónde me gustaría que me hayan enterrado? En Guadalajara. Calcula. Tas. Y ya me dice exactamente. El signo lugar en el que estará la luna es en Virgo. ¿Dónde está la constelación de Virgo? Y ahí tenía que estar apuntando la luna, ¿verdad? La fase de la luna va a ser luna menguante. Si yo lograra vivir de aquí al 2090, esto sería 100% certero. ¿Sí va checando? Entonces, aquí tenemos un dato importante que nos plantea Kant, ¿no? Si lo que estás tratando de producir de conocimiento
lo puedes demostrar de forma fácil y repetitiva, entonces está siendo racional. Si es solamente un bonito argumento, una idea interesante, entonces no está siendo racional. Ajá. La aproximación de la razón a lo verdadero material tiene un límite. Y ese es un límite súper complicado de alcanzar, ¿no? Más allá de eso, el mundo se hace irracional. Sí, se hace irracional. Y entonces va a plantear un tercer nivel que no es racional. Ojo. ¿Ah? Eso significa que no se puede demostrar por la vía del pensamiento y no se puede demostrar por la vía de la ciencia. Ese otro mundo que está transracional es la idea del número, ¿no? De lo místico, de lo religioso, de Dios, del alma del mundo. Puedes demostrar que existe en nuestro planeta una inteligencia que lo guía todo, o no se puede demostrar. Hay un autor en psicología que se llama Lovelock, que habla acerca, tal vez lo hayas escuchado, eh, la hipótesis de Gaia, ¿no? La hipótesis de Gaia dice que todo el planeta Tierra es un solo ente viviente y entonces actúa como al unísono, ¿no? ¿Será cierto? ¿Se puede demostrar o no se puede demostrar? Acuérdate de lo de Galileo y de Júpiter y del planeta Júpiter mental y el otro material. ¿Tenemos algún tipo de instrumento que pudiera evaluar una conciencia de todo un planeta o no lo tenemos? Ahí la respuesta es no lo tenemos. Entonces, se hipotetiza, se sospecha que podría ser que en todo el planeta hubiera una conciencia que esté unificando los procesos de avance de los animales, de las plantas, de los cambios climáticos, los periodos de sol, pero es una hipótesis. Mientras sea una hipótesis, no es demostrable y tendría que quedar como en el terreno de lo trascendente dialéctico, ¿no? Lo trascendente dialéctico es aquello en lo que sospechamos que pudiera ser que existe algo, pero que no tenemos ruta o conocimiento o medios técnicos para demostrarlo, ¿no? Es a lo mejor un poco como la cuestión del cubrebocas al inicio de la pandemia, ¿no? Se demuestra, o sea, hay estudios que demuestran que aplicándole a toda la población cubrebocas se van a enfermar menos. Y la respuesta al inicio de la pandemia es no, porque simplemente nunca se ha sometido a toda la población a ese tipo de proceso, ¿no? Tienen que pasar meses, tienen que empezarse a hacer experimentación para que después de 6 meses, con estudio de poblaciones reales, ya se pueda saber en qué por ciento contribuye el cubrebocas a la reducción de los contagios, ¿no? Pero si no, nunca se puede hacer un experimento, entonces simplemente queda como en una idea factible. No se puede refutar porque no hay evidencia de que no exista. Porque acuérdense, para que haya evidencia de que algo no existe, tiene que ser sometido a una prueba, sí, a una medición, ¿no? Precisamente en el diagnóstico del COVID te sacan un pedacito de sangre, unos centímetros cúbicos de sangre, y lo someten a una prueba y te revelan, ¿existe o no existe el COVID? ¿Sí te checa? Entonces, la ciencia determina precisamente que la cosa exista o no exista, pero tiene que ser sometida a una medición. ¿Existe o no existe influencia del planeta físico Júpiter en la personalidad del ser humano?
No, no existe evidencia. No hay evidencia de que Júpiter, el planeta Júpiter, haya modificado a un solo ser humano. Salvo los locos que dicen que son jupiterianos, ¿verdad? O yo, por ejemplo, que tengo ahí la luna y digo que soy lunático, ¿verdad? No sé si ahorita después... que perdón. Adelante, adelante. Ahorita que estábamos pues hablando de este tema, me entró la duda, porque usted dice que para comprobar que algo no existe tiene que ser como investigado, ¿no? Ajá. Entonces a mí me entró la duda de cuál es la ciencia que se encarga de probar que algo no existe, o cómo se prueba que algo no existe. ¿Cuál es ese proceso? Ahí depende a lo mejor de la ciencia, ¿no? Y ahí a eso precisamente es lo que estudia Kant. Kant estudia los límites del conocimiento. Hasta el momento conocemos hasta aquí, pero más allá no conocemos. Por lo tanto, toda la afirmación que hagamos está, como decía mi tía de 86 años, dice, mira, sobrinito, yo estoy con un pie en el cementerio y el otro en una cáscara de banana. Entonces es una afirmación así como muy terrible, ¿no? O sea, en realidad uno corre el riesgo de cometer un error al hacer afirmaciones sobre datos que no están confirmados. Un ejemplo súper obvio acá del lado de la física, de la astronomía, es si existe o no existe vida en otro planeta. Hasta el momento no hay una sola evidencia de que anuncie que hay vida en otro planeta. Si hay componentes precursores, ¿no? O sea, si partes tú una célula y la destruyes, van a quedar moléculas, ¿verdad? Y entonces hay algunas de esas moléculas en otro planeta. Pero no se ha encontrado una sola célula viva en otro planeta. No se ha encontrado una sola célula viva en una planta, por ejemplo, que es de las células más primitivas, ¿no? No se ha encontrado un solo virus en otro planeta, que es todavía una criatura más pequeña que una célula, ¿no? Una sola bacteria. No se ha encontrado. Entonces, no se puede demostrar que no exista vida en otro planeta. Ahí a lo mejor tendríamos obviamente que cuestionar el instrumento de medición, ¿no? O sea, ¿cuántos planetas se ha explorado la humanidad y cuáles de los instrumentos de estas ondas, de ese Voyager, de ese explorador marciano, en realidad cuentan con un instrumento adecuado como para identificar que allá hay vida o no? Entonces no se puede averiguar. Cualquier afirmación que haga la NASA de si existe o no vida en los planetas que ha explorado está sometida a ese criterio, ¿no? Su instrumento puede detectar vida, o sea, si tú avientas una de esas ondas marcianas aquí al parque, o sea, al parque Agua Azul, tendría que identificar todos los tipos de vida que hay en el parque Agua Azul, insectos, plantas, bacterias, hongos, cada vez miles de tipos de seres ahí vivos en el Agua Azul, ¿no? ¿Sí me explico? Pero no es así. O sea, las ondas no tienen ese nivel de perfección. Las ondas no son Google. Google detecta más cantidad de palabras que otros tipos de aplicaciones, ¿no? Pero las ondas no tienen una cantidad infinita de receptores o de sistemas de diagnóstico, sistemas de medición de las enormes variedades de procesos que evidencian que hubo vida, ¿no? Entonces ahí tenemos un límite, ¿verdad? Cuando se llega a ese límite, Kant dice, cuidado, vas a empezar a rayar en el terreno de lo irracional. Lo siguiente que digas no es razonable, pero existe en el terreno del diálogo. Ese es el tercer gran nivel que propone Descartes, la dialéctica trascendental. Existe porque lo hablamos o existe en lo que platicamos, ¿no? El segundo nivel se llama analítica trascendental y el primero estética trascendental, ¿verdad? Los sentidos
La mente personal, la mente interpersonal, pero demostrable, ¿verdad? O negable. Y por último, aquello que escapa a la razón. La cosa es, no es, se puede deducir, se tendría que sospechar que está, pero en realidad no tiene una demostración de tipo científica, ¿no? Y es importante porque si se está tratando, por ejemplo, de guiar un estado a partir de este tipo de procesos, tendría que eliminarse ese tipo de proceso, ¿no? Del estado, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento religioso, la mayoría de los estados a nivel planetario, después de este periodo que se llama Ilustración, Kant es uno de los representantes de la Ilustración, se da cuenta de que no se puede demostrar, por ejemplo, de que un rey esté siendo beneficiado o guiado por un dios. Entonces, eso de que va el sacerdote, el monje, el papa y le impone las manos a una persona, no es garantía de que el papa está con Dios o de que ese rey va a estar con Dios, ¿no? O sea, Dios podría estar en otra parte y esos dos están haciendo ahí el show, ¿no? Existe en el diálogo, existe en lo que la ve la sociedad, pero como no se puede demostrar la influencia de Dios, ahí hay un límite de lo racional, ¿no? Ojo ahí, lo siguiente que digas eh, es, es objeto de rechazo por irracional. Es objeto de juicio, es objeto de crítica. Es precisamente, es el nombre de su libro, ¿no? Crítica de la razón pura. ¿Mm? Entonces, si solamente me estás hablando de razones, es que alguien tuvo que haber construido el mundo, ¿no? O sea, no es posible que esta cosa tan maravillosa simplemente haya aparecido de la nada, ¿no? Debe de haber alguien así ultra gigante y enorme, súper, no sé, infinito en tamaño, que lo haya construido, ¿no? Y ese alguien se llama Dios. Pues no lo puedes demostrar, pero tampoco lo puedes negar. Es una cosa terrible, o sea, eh, ¿hasta dónde alcanzan a ver tus ojos? Tus ojos alcanzan a ver lo que está detrás de Marte, ¿no? A lo mejor ni sabes dónde está Marte en el cielo, ¿no? ¿Cuál de todos los planetas es Júpiter, para los que le creen en los zodiacos? Si volteas al cielo, ¿lo puedes reconocer en la noche? Sí, sí puede ver, ¿eh? Júpiter es un planeta bastante visible. Y si yo te dijera, es que fíjate, detrás de Júpiter, en la parte que no vemos del planeta, ahí Dios tiene su casa. Puedas decir que estoy loco, pero no puedes demostrar que me equivoco. Soy el loco que grita en la plaza para espantar a los elefantes. ¿Mm? Si además de eso yo me uniera a una comunidad de otros que creen lo mismo y juntamos por nuestro derecho de expresar eso, entonces el Estado tendría que garantizarme la protección ante mis ideas, porque yo creo que existe Dios detrás de Júpiter. Ah, a ver cómo leyeron eso. Dios detrás de Júpiter, me estoy refiriendo a la parte de arriba de la mente o me estoy refiriendo a la parte de abajo del mundo. Detrás de la imagen del Padre, del nombre del Padre, existe una imagen que es semejante a Dios. Jung diría, sí, sí, claro, claro, chamán. Diría, claro, chamán, en un alemán muy extraño que no le entendería nada, ¿verdad? A esa imagen de Dios, Jung la llama sí mismo. Tú eres tú mismo, tú eres un Dios para ti. O sea, tú eres capaz de crearte a ti mismo. Sí, pero tuve un origen. Tuve un nombre inicial, alguien me dio el nombre, entonces yo aprendí a usar el nombre, aprendí a asignarle nombres a las cosas, aprendí a clasificarlas. El Dios en el que me respaldo
Estoy diciendo junguianamente, no religiosamente. El Dios en el que me respaldo es un Dios racional. ¿Ah? Asigno categorías que tienen que ver con el conocimiento de la ciencia, de las artes, de la religión, de la cultura. Ujú. Y esos conocimientos, no obstante, no representan al Dios interior que hay en cada uno de los seres humanos. Pero sí puede ser que las personas no se han enterado de que hay un sol en su propia mente. A lo mejor ni siquiera creen en el sol. Y entonces todo el tiempo hablan en plural, por ejemplo. Es que nosotros, es que no sé. Es una masa amorfa y de polvo estelar, ¿verdad? Todavía no ha logrado consolidar la unidad en sí mismo, la autonomía. No sé, si se fijan, el pensamiento kantiano permite hacer ese tipo de maniobra. Esta forma de pensamiento, si se aplica a este terreno, es irracional. Esa misma forma de pensamiento, si se aplica al otro terreno, tiene cierto grado de verdad. Uh-huh. Y más allá de estos niveles, ya no dibujé el otro, pero aquí arribita tendría que haber dibujado otro par de cuadritos donde entra el terreno de lo netamente espiritual, ¿no? El terreno del alma y el terreno del espíritu. Pero creo que hasta aquí está bien avanzar por el día de hoy para poderles escuchar. Y me gustaría mucho escuchar sus pensamientos, sus críticas. Pueden concederme la razón y negarme la razón, pero argumentenme, ¿no? La que quieran. Ajá. ¿Quién se animará? ¿A quién le gustaría platicarnos? Me selecciono una persona y luego usted me ayuda con alguien más. Guadalupe, Danaí, ¿andas por ahí? Creo que no ando por ahí. Saúl, Fernando, ¿qué piensas? ¿Qué pasa en tu mente? Ya ando poniendo la cama. Ah, ¿De qué, perdón? sí, ¿qué piensas al escuchar este tema? ¿Qué ocurre en tu pensamiento? Casi no le estaba poniendo atención, pero dígame de qué tema y le doy mi opinión. Mm, ya me platicas, eh, ya luego que lo revises, ¿vale? Eh, Bueno, te pido que invites a otro compañero o compañero. um, no, es que luego salimos mal si tampoco estaba poniendo atención. Mm, ok, gracias, Saúl. Mires, Registro tu participación. Ujú. Voy a invitar a Emilio Yair. ¿Andas por ahí? No, ahí no. Profe, Yair está en el baño. Yair bueno, no, que no conectes mientras tanto. ¿Alguno de ustedes que nos quiera platicar antes de cerrar la videoconferencia? Jimena, adelante. Sí, a mí se me hizo muy interesante cómo ciertas cosas en la actualidad todavía no se pueden comprobar 100% y puede haber muchas posibilidades de hipótesis, porque no hay suficientes herramientas todavía para comprobarlo todo. Ujú. Y en general es algo muy sorprendente que pues, en la actualidad la sociedad se cree que está muy avanzada, que no sé todo, pero realmente muchas cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, podemos decir que
se supone que deberíamos de estar más vivaces en el sentido de higiene, de salud, pero realmente hay muchas personas que ni siquiera tienen los derechos o que no se quieren vacunar o que no piensan que sí, que es una conspiración del gobierno. Hay muchas cosas que no se pueden comprobar, pero realmente es sorprendente cómo en la actualidad la gente puede crear muchas hipótesis de una sola cosa. Claro, claro. Me gusta tu lectura. Sí, sí, me avisa de que no te dejas engañar fácilmente, incluso por el Chema. Y también, obviamente, mi mente está limitada por mi conocimiento y mi experiencia, ¿no? Y es muy posible que en muchos momentos de tu vida logres cachar ideas en las que yo estaba siendo tendencioso o ideas que son irracionales. Mm, sí, 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 muy bien, muy bien. No soy lo más avanzado que hay en el planeta. Trato de avanzar igual que los demás, ¿verdad? Álvaro, Isaac primero y luego Alejandro, ¿sale? Álvaro, te escuchamos. Me hace muy interesante el tema del realismo de Kant, porque es algo que abarca ambos mundos, el hecho de lo que está dentro de lo mental y lo que está dentro de lo físico, pero a sabiendas de que, así como pueden ser opuestos, se pueden apoyar. Y, por ejemplo, lo que decía Jimena, el hecho de que ahorita hay muchas cosas que no podemos comprobar que sean ciertas, y mucha gente lo cree también por el hecho de que necesita creerlo, o más bien le da salud el creer que eso es cierto, porque lo metemos al mundo mental, es decir, esto puede afectarme a esto, y al momento que lo crees mentalmente, tu realidad lo afecta. Uh-huh, sí. Ajá, y se va transformando, claro. Uh-huh. Y a veces hay un punto, más bien ahí es donde llega el momento donde a veces no distingues entre lo mental y lo físico. Ya te puede llegar, por ejemplo, en las enfermedades, como el estrés, que al principio empieza siendo algo mental, pero después desarrolla síntomas físicos, ¿no? Uh-huh. Sí, puede ser. Entonces hay que aprender a diferenciar el origen del proceso, ¿no? Sí, o sea, eso fue lo que, desde que lo estaba leyendo, el cómo el empirismo o el racionalismo puede afectar una parte u otra. Se me hizo muy interesante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Alejandra, te escuchamos. Hola, profe. Hola. A mí ya me llamó mucho la atención lo último que mencionó en la videoconferencia de que si alguien decía que la casa de Dios estaba en Plutón, creo que dijo, En Júpiter. ajá, en Júpiter, que lo iban a tirar de loco, pero, o sea, me puse a pensar y realmente no sabemos, o sea, es algo que toda la humanidad desconoce y aunque se tira de loco a esa persona, cabe la posibilidad de que sea posible. Entonces, pues eso significa que todos creemos que sabemos algo, o sea, que está en el cielo o las 80.000 teorías, Uh-huh. pero realmente no se puede descartar la opción de que esté en Júpiter. O sea, entonces sí se me hace como muy interesante y muy difícil, pues también lo que mencionaba Jimena, de que realmente son cosas pues, que no sabemos y hay 80.000 hipótesis de todo y el humano pues aún no termina de saber las cosas. Entonces, Uh-huh. sí se Uh-huh. me hace interesante cómo cualquier persona puede llegar a una conclusión y las demás personas juzgar si es verdadero o no lo es, pero es algo que realmente nadie sabe. Entonces eso me llama mucho la atención. Muy bien, muy bien. Y también tengo una pregunta, profe. La verdad es que Ajá. intenté hacer la tarea
pero no entendí muy bien a qué se refería con una lista de conceptos, porque ahí decía como que nos basáramos en el índice o así, Ujú. pero, por ejemplo, hay muchos como subtítulos, o sea, del índice, que no, ni siquiera los considero conceptos, a lo mejor en la parte 2 sí, pero en todos los temas del primero no. Entonces, pues sí, Selecciona como los que identifiques como conceptos y a y, partir de ellos. y solamente de los subtemas, o sea, del índice o de toda la lectura. Lo que pasa es que en el índice están como el resumen de toda la lectura. Obviamente, si te vas adentrando en la lectura, lo más seguro es que caches de que hay más conceptos en el índice de los que alcanzas a leer en este momento, ¿no? Ok, y literal, ¿puedo hacer una lista así, 1, 2, 3, 4 en Word? Ujú. Sí, Ah, ok, ok, sí, sí, perfecto. sí. Gracias, profe. De nada, Alejandro. Naomi, adelante, Naomi. Pues cuando dijo eso de lo del planeta, profe, a mí se me vino a la cabeza lo de, según yo fue Cristóbal Colón, que él lo tomaban de loco porque pensaba él que la Tierra era redonda, bueno, esférica, y pues todos decían que estaba loco, que era plana y así, pero que cuando él veía que cuando navegaba el barco había un punto donde ya no se veía y por Ujú. eso las personas creían que se caía, o sea, como que era plana la tierra y en un punto se caían y él se le hacía muy ilógico, él pensaba que según yo que para llegar a Asia podía alcanzar navegando, por eso pues por eso lo hizo así y me acordé mucho de eso, pues de que lo tomaban como loco porque era algo desconocido, pero Ujú. ya cuando lo probaron y vieron que realmente era redondo, pues ya la gente empezó a creer en eso, ¿no? Cierto, sí, es que hay un límite, precisamente en el límite, cuando se exploran se llaman fenómenos de límite, eh, o fenómenos del point of no return, de los fenómenos del punto en el que el conocimiento actual no ha explorado más, pero se sospecha que lo que sigue tendría que ser tal cosa, ¿no? Eh, Se sospechaba, por ejemplo, el conocimiento actual dice que de cualquier tipo de virus se puede crear una vacuna, ¿no? Entonces, en lo que aprenden a medirla, a identificar al COVID y empiezan a investigar cuál de todas las sustancias puede modificar al COVID, hay un límite de conocimiento, ¿no? Y están en la frontera. Están construyendo un poquito, es como si fuera una guerra, ¿no? Está un ejército y está otro ejército y el conocimiento va ganándole terreno poco a poco a la ignorancia, ¿no? Aquello desconocido va desapareciendo y el conocimiento va ganando terreno, ¿no? Pero sí hay un límite, hay un punto en el que, por ejemplo, no sé, si estudiamos una de las últimas cepas, la cepa Mu, la cepa Delta del COVID, esa específicamente todavía no tiene una vacuna porque acaba de aparecer, entonces todavía no pasa por todo el proceso de investigación, de reconocimiento, etcétera, ¿no? Dentro de 6 meses, dentro de a lo mejor un año, va a haber una vacuna que pueda eliminar al 100% la cepa Mu, que es la cepa de Colombia, ¿no? La cepa Delta, ¿no? Y en el momento se sabe que podría ser que algunas de las que ya existen más o menos la eliminen, ¿no? La cepa Mu eh, se hizo más famosilla porque es una vacuna, pero es un virus que no elimina las vacunas actuales. Esta persona es como si no se hubiera vacunado. Precisamente ayer me enteraba de un par de casos así, ¿no? Fue una persona de 55 años eh, que le pusieron dos vacunas, la de Pfizer y la de BioNTech. Le pegó una de estas cepas y de todas formas se murió. Sí, no, o sea, pues, la cepa esa no está siendo frenada por las antiguas vacunas. Para este momento ya son antiguas, ¿no?
Son vacunas que inventaron hace un año o hace 9 meses. Y entonces el virus ya se aprendió a defender de eso, ¿no? ¿Sí? Los virus mutan mucho, muy rápido, ¿verdad? Entonces, esto que nos planteas, Alejandra, es quizás lo que tendríamos que hacer los psicólogos un tanto, ¿no? Estar al límite del conocimiento. ¿Cuál es el límite del conocimiento en esta área, no? ¿Qué es lo último que se sabe de motivación? ¿Qué es lo último que se sabe de manejo de frustración? ¿Qué es lo último que se sabe para atención a enfermos con cáncer? Para personas deprimidas, ¿no? Y eso obviamente implica que leyeras todo el conocimiento que hay dentro de un área especializante, ¿no? Si es posible, sí. Y tan es posible que uno de los planteamientos al final de la carrera en la tesis es de que a partir del límite de conocimiento tú hagas una propuesta para investigar algo que todavía no conoce la humanidad. Y esa es una tesis de licenciatura, ¿no? Te vas a topar, a lo largo de las clases vas a cachar que hay cosas que no se responden. Entonces, en ese punto es donde tú ahí puedes formular hipótesis. Yo creo que lo que sigue tendría que ser así, pero la parte racional sería tratar de demostrarlo a partir de una investigación, a partir de un protocolo, a partir de una serie de encuestas o entrevistas o qué sé yo, ¿no? Vas a tratar de crear conocimiento, ¿ah? A partir del límite. Quizás les pudiera plantear estudiar los temas hasta que ya no encuentres información nueva. Cuando ya no encuentras información nueva, significa que alcanzaste el límite de conocimiento de ese tema, ¿no? Si les checa más o menos. No es fácil, no es obvio, pero mientras que no domines el 100% de la información, no estás en la posición de experto, ¿no? Si me regreso creo que fui un poco intenso en esta clase, ¿verdad? Si me regreso a la parte de astrología, a lo mejor te pudiera invitar, ¿no? Estudia los arquetipos. Los arquetipos son la representación psicológica de los planetas. y eso te va a dar un plus, ¿no? Y después de que estudies eso, hay otro pasito y otro pasito. Y si te gusta la astrología, es una ruta bien difícil para hacer psicología, pero un entrenamiento de experto, no sé, a lo mejor te puede tardar 6 años, ¿no? Entonces, si ahorita le empiezas, a lo mejor cuando acabes la carrera, además de acabar la carrera, puedes leer constelaciones familiares. Hay un modelo en psicología que se llama constelaciones familiares y se basa en hacer mapeo parecido al que hace la astrología, pero es un mapeo de la familia, ¿no? Entonces, este representa al padre, este representa a la madre, este representa al abandonado, este representa al inconsciente, este representa al agresor, y se empieza a dibujar la estructura familiar y se sabe qué influencia tiene cada rol, ¿no? Pero para que logren manejar a toda una estructura familiar de 15, 20 personas, obviamente tienes que estudiar estilos de roles, ¿no? Si te llama la atención, entonces a lo mejor cada libro que te vaya cayendo, cada documental, pues velo echando a la cabeza, ¿no? En 3 años, 4 años, ya tienes un buen nivel de expertise, ¿no? Y está muy bien. Y entonces haces mucho más eficiente la interpretación, más perdurable y menos refutable, ¿no? Híjoles, sí. Si fui muy intenso, pido disculpas. Yo me apasiono mucho con la onda de la ciencia, ¿no? Y como estuve estudiando muy fuertemente esa cuestión de los astros, de si influyen o no, una de las cosas que les platico es algo que aprendí, ¿no? Tengo que diferenciar al astro físico del astro mental. Luego tengo que aprender al astro mental. ¿En qué lo leo? Lo leo en las palabras, ese es mi telescopio.
lo leo en un tono de voz quebrado, ese es mi telescopio. Mi telescopio también puede ser una modificación evidente en el patrón de comportamiento del cuerpo, porque cuando un arquetipo inconsciente está influyendo el cuerpo del sujeto se mueve diferente de lo habitual. Normalmente el control voluntario tiene ciertas propiedades, ¿no? Pero hay detalles muy finitos en el movimiento que revelan que el inconsciente empieza a actuar en ese cuerpo. Entonces, qué parte del inconsciente, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo sería el equivalente de ese pedazo inconsciente en un sistema astrológico? Y eso se puede aprender. O sea, no es fácil y la mayoría de las personas creo que requieren de un entrenamiento fuerte para poder comprender ese estilo de funcionamiento de la mente y poder interactuar. Esa es otra cosa. No es nada más cachar el inconsciente del otro, no es, ya que está ahí el otro inconsciente, cómo interactúas con esa otra identidad que tiene ahí escondida, ¿no? Porque bueno, más adelante van a ver la identidad de la mente. Hay partes en las que el sujeto está enterado de lo que es y otras partes que también es, pero que no está enterado. Y se puede dialogar con esas otras partes. Esa es, desde lo que plantea Kant, la parte de dialéctica trascendental, ¿no? Se dialoga con el sujeto más allá de lo que es evidente al sujeto mismo. Yo ahorita podría hablarle al psicólogo, a la psicóloga que van a ser dentro de 5 años. Y te podría decir, vas a ser experto. Aunque tu versión de primero todavía no alcanza ese nivel que tú ya tienes. Esto que acabo de decir es trascendental, ¿no? Es dialéctica trascendental. No puedo demostrarlo, pero tampoco puedo refutarlo. Utilizo una estrategia mental que se llama confianza en el futuro, ¿no? Que se llama fe en el futuro, esperanza en el futuro. Tengo la expectativa de que van a lograr lo que se propone. Esta expectativa se las digo, tú lo vas a poder hacer. ¿Es demostrable? No. ¿Hay alguna evidencia física de que lo vas a poder producir? No. Es solo buena fe. Y confío en que lo logres, obviamente. Pero es la psicología de Kant nos orilla a clasificar ese evento del futuro como irreal y tiene mucho de verdad. Es terrible, sí. Pero también te da más chance de aterrizar las cosas en el mundo de lo que sí puedes hacer, ¿no? Vas a tener tu cédula, vas a tener tu casa, tu coche, pero en este momento estás haciendo esto. Allá es el futuro y acá es el presente. Híjole. Hasta aquí, voy a avanzar, si no voy a aturdir sus cerebros. Ajá. No quiero aturdirlos y además si les sigo se desensamblan las identidades, entonces mejor no los voy a tratar de no desensamblarlos más. Vamos a terminar por el día de hoy, si les parece, y la próxima semana los voy a citar a las 8 de la mañana. Les envío por ahí la invitación a WhatsApp y se las envío a su correo institucional. Araceli, adelante. Profe, ¿ya todas las clases van a ser a las 8? No, o si quieren a las 7, por mí las puedo No. hacer a las 7. No, yo decía porque pues ya nos ha dicho varias semanas que a las 8. Si quieren las puedo recorrer a las 7. No, yo decía que si lo va a dejar No. así, pues. También la puedo dejar a las 8. Ok, gracias. Sí. Gracias. Bueno, pues les pido que abran sus micrófonos para que nos digan adiós. Bye, profe. Adiós, profesor. Bonito día. Gracias. Cuídense. Bonito día también a ustedes. Adiós, profe. Bye, bye. Hola, profe. Coman rico, desayunen.